cosas, hablando de propagar ignorancia, propagar fake news, estaba leyendo un tuit de Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente, que dice: hola Twitter seguro, Twitter Latinoamérica, ¿cómo vamos? Los bots son cada día más violentos, hace falta más paz y más amor en la humanidad. ¿Puedes ayudar a construir un mundo mejor? Yo pienso que sí puedes. Hashtag unidad, hashtag Viernes Santo, hashtag México Solidario. De acuerdo a la escritora, los bots son cada día más violentos y suscribo. Sí. Estoy de acuerdo con ella y le está pidiendo, le sigue insistiendo, no es la primera vez que le insiste a la empresa Twitter que haga algo al respecto. Así lo informó, así lo dijo, así lo denunció la presidenta honoraria del Consejo Asesor de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller. Y es que desde mayo de 2019, que no se nos olvide, la señora decidió cerrar su cuenta de Twitter por los bots que afirmaba había, pero en marzo de este año explicó que por razones estrictamente sanitarias ante la pandemia del coronavirus, decidió levantar la huelga y volver a publicar. Hay que recordar que Beatriz Gutiérrez Müller ha sido el blanco de muchos ataques y se llevan entre las patas a su hijo, al menor de edad. Y como hemos dicho, con los niños no. Yo sí creo que Beatriz Gutiérrez Müller tiene toda la razón. Suscribo, insisto, lo que dice. Y yo no sé si eso tenga que llegar a los legisladores, meme, pero con una total impunidad. Muchos de estos medios de comunicación, muchos de estos comentócratas, analistas, periodistas, pueden decir cualquier barbaridad y saben que no va a pasar nada. No va a pasar judicialmente nada. No van a enfrentar nada legalmente. ¿Cuántas veces han desmentido en estas últimas semanas a Carlos Loret de Mola? Y no pasa nada, aunque genere ansiedad, pánico, miedo en millones de personas, meme. Lo he dicho muchas veces, lo hemos dicho acá muchas veces. ¿Por qué se fomentan estas actividades? Porque no se sancionan, no hay castigos ejemplares. Ya es hora de que se castigue a quien propague una fake news, porque no es nada más el echar la mentirita y ya, no es nada más el confundir a la gente y ya. Ha tenido consecuencias graves. No se les olvide que por propagar fake news hay gente que en Querétaro consumió cloro y pinol para disque combatir el coronavirus, por mencionar una que se me viene a la mente. Son consecuencias reales que están comenzando a afectar áreas como la salud pública. Cuando esto ocurre, ya es necesario que se involucre el Poder Legislativo, porque siempre habían estado diciendo que no podía el poder involucrarse con esto de los medios, porque era coartar la libertad de expresión y todo esto, pero cuando ya hay consecuencias que están llegando a la sociedad y que están afectando no nada más en la opinión, sino que están afectando de forma real en temas como la salud pública, por mencionar este gran ejemplo, creo que ya es hora que se emitan sanciones. Creo que ya es hora de que los diputados sesionen, que digan necesitamos hacer algo porque es un problema muy grave. Ya nos quedó claro que nosotros no podemos confiar en la red social, en las políticas de la red social, porque están los intereses de los accionistas que manejan esa red. Entonces no podemos pedirle a un Twitter que bloquee tal o cual página porque, pues, depende. Si Twitter lo evalúa como que infringió las normas, pues depende. Pero hemos visto cómo se están infringiendo las normas, hemos visto que hay violencia. Twitter de por sí es esta red de caótica, es una red caracterizada por ser bastante iracunda, donde todos van a generar muchos comentarios. Esa es la opinión pública. En materia de redes sociales, se ubican Twitter, Facebook y YouTube como los principales. En Twitter justamente es generar opinión dentro de la opinión pública. No hay más que hacer en Twitter. En Facebook es viralizar, socializar, y en YouTube es más como de aprender, de tener esos tutoriales, de llegar al conocimiento, etcétera. Entonces, mediante conocimiento de cómo se manejan, cuál es la naturaleza de las redes sociales, hay que entender que por mucho que se infrinjan las normas, la red social va a actuar conforme a sus intereses. Lo hemos visto en Facebook, lo hemos visto en YouTube y lo hemos visto en Twitter. En YouTube quizás lo hemos visto menos
visible, pero en la forma en la que lo vemos, por ejemplo, en las visualizaciones. Lo vemos en los algoritmos. En Facebook, pues te pueden tumbar una página de Facebook, o en Twitter te pueden sancionar, pero depende a quién. Entonces, creo que ya es hora de que se metan de verdad y de lleno los legisladores a poner un alto, un hasta acá. Ya no es nada más estamos hablando de noticias falsas, estamos hablando de que a futuro, si Andrés Manuel continúa con este plan de regresarle los tiempos oficiales a los medios, de dotar de todo Internet a México, creo que ese 40% de personas que no tienen acceso al Internet, cuando lo tengan, van a estar aún más expuestas, porque los medios que consumían son justamente los que en su mayoría, única y exclusivamente han propagado fake news. Entonces, hay que verlo a futuro, como que si ahorita, con el 60 y tantos% de la población teniendo acceso a la Internet, es caos generar una noticia falsa, ahora cuando sea el 100% de la población mexicana con acceso a Internet, una noticia falsa podría generar un daño mucho más grande y es hora de ponerle un alto. Así es, estoy de acuerdo contigo, Meme, no sé qué piensas tú, mi querido Rafa, pero yo sí creo que más allá de que el programa se llame Sin Censura y que siempre estemos a favor de la libertad de expresión, creo que ese derecho, ese privilegio, eso consagrado en la Constitución, hay que revisarse cuando lo utilizan algunos para afectar, para lastimar, consciente o inconscientemente. Yo estoy totalmente de acuerdo con todos ustedes en el sentido de que sí se tiene que regular, sí se tiene que sancionar, sí se tiene que hacer algo por este tema de las fake news, pero ojo, hay que tener mucho cuidado en el sentido, ¿quién va a ser el árbitro? No, pero mientras no sea animal político siendo el árbitro en Facebook. Si vas a poner a un animal político, también no es muy sano que lo dejes por parte del gobierno. No, claro que no. Porque a final de cuentas debe de estar equilibrado. Tiene que haber una balanza, tiene que haber un consenso además. ¿Por qué? No es fácil, ¿eh? No va a ser nada fácil poder decir quién tiene la verdad y quién dice la mentira. La mentira la puede decir cualquiera. ¿Quién va a ser el árbitro para decir esto es fake news, esto está mal y vamos a sancionar al medio, a la persona, etcétera? Porque el problema, que si le das, vamos a suponer que se lo das el 100% o una gran parte al gobierno, ¿quién te garantiza que en 20 años no regresa una ideología panista? Y que nos han mentido durante décadas, y ellos van a hacer su propia verdad. O sea, a lo que yo voy es de que, es un hilo muy delgado, una línea muy... Híjole. Pero en este momento histórico sí nos damos cuenta que se promueven fake news, noticias falsas, con el propósito de lastimar, ¿no? Y sobre todo en un momento crítico como el COVID, ¿no? El árbitro debe ser la conciencia, pero estamos hablando de un Lord Montajes, estamos hablando de un Carlos Loret de Mola, estamos hablando de quién, de Ciro Gómez Leiva, de López Dóriga, del mismo Felipe Calderón. ¿Qué conciencia pudieron haber tenido? ¿Qué conciencia pudo haber tenido Felipe Calderón teniendo a Genaro García Luna desatando una guerra contra el narcotráfico que nos trae hasta la fecha miles de muertos? Y entiendo al presidente que dice que la prensa se regula con la prensa, Meme, y que los medios, las redes se pueden regular con las redes. Pero cuando tienes a medios, por ejemplo, y nos vamos a poner de ejemplo en Sin Censura, un medio honesto que no tiene los millones que tienen otros medios u otras empresas con intereses, pues nos quedamos cortos ante la andanada de chingaderas que puedan subir esos grupos que sí están financiados exclusivamente para propagar noticias falsas. De hecho, exacto, y voy viendo en los comentarios, y es que hay que entender una gran diferencia. Una cosa es censurar y otra cosa es fake news. Supongamos, para ponerlo en contexto, que si una persona emite un comentario o una opinión que no va de acuerdo a la ideología del gobierno y se le saca del aire, eso es censura. Pero si alguien, teniendo conocimiento de causa, teniendo la información, empieza a mentir, no dar opiniones, a asegurar que tiene información
tiene que comprobarla. Es lo que yo siempre he apelado. El ejemplo más claro de eso es justamente Loret de Mola. Una cosa es, supongamos, una Denise Dresser, ¿no? Que pues está en Reforma y que emite opiniones y que golpea al gobierno. Eso es una cosa. Pero lo que hizo Loret de Mola con lo de los guantes de cocina y todo esto, eso es una fake news, porque él daba por hecho en su columna que se había adquirido. Él daba por hecho en sus publicaciones que había hablado con el director del hospital y que se había adquirido. Dio por hecho información argumentando que había recurrido al procedimiento periodístico. ¿Cómo sabemos que hay fake news? Cuando sale Zoé Robledo diciendo que hubo una auditoría interna de control, evidenciando que eso no era así. Deja tú Zoé Robledo, el director del Hospital Siglo XXI que le mete un pinche periodicazo en el hocico. Exacto, justo eso iba. Ese fue el periodicazo por completo, porque el director del hospital justo estaba diciendo que, a ver, sí hablé contigo, pero yo te dije lo opuesto a lo que tú publicaste. Esas son fake news. Y estoy de acuerdo con que hay que tener cuidado en quién regularía o quién decidiría qué es fake news y quién no. Por eso insisto en que no debería de ser el gobierno. Debería de venir la iniciativa por parte del gobierno, deben de haber castigos, multas o sanciones, pero debe de venir desde los mismos medios de comunicación por igual. Eso es un tema importante, tomando también en cuenta a los medios digitales, no nada más a los medios tradicionales, no solo prensa escrita, televisión o radio. También deben de involucrar a los medios digitales porque son los que están mucho más cercanos a lo que es una fake news y a la complicación, al riesgo que tiene. Entonces, ahí se les puso parejo. Está cabrón. Mi querida Meme. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicana? Mira, es más, Yo sé. Para que veas que